Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por conectarse para escuchar esta ponencia acerca del reconocimiento de las uniones de hecho impropias en el ámbito jurídico ecuatoriano. Soy el abogado Luis Carlos Ávila Stack, notario cuadragésimo de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, y voy a compartir con ustedes el análisis realizado respecto a las mencionadas uniones confidenciales en mi país. El problema sobre el cual les gira la temática consiste en que la falta de reconocimiento jurídico provoca que las uniones de hecho impropias no puedan declarar su existencia ni ser inscritas en registros públicos. Se ha realizado un análisis del pronunciamiento emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC 2417 del 24 de noviembre de 2017, en la cual se reconoce el derecho de las personas del mismo sexo al matrimonio igualitario. Dicho análisis tiene la finalidad de establecer los elementos jurídicos que se desprenden de dicho pronunciamiento, los cuales pudiesen resultar aplicables a las uniones de hecho impropias. Los resultados a los que llegamos nos permiten concluir que existen elementos para considerar que las uniones de hecho impropias, como situaciones que ameritan protección jurídica, deben ser atendidas y que los estados no deben establecer un trato diferente entre los distintos tipos de uniones convivenciales por la forma en que puedan fundar una familia, ya que aquello no lograría superar una prueba estricta de igualdad, debido a que no existe una finalidad que sea convencionalmente aceptable para que aquella distinción sea considerada necesaria o proporcional. Las uniones de hecho se dieron en el Ecuador, al igual que en el resto del mundo, mucho antes que la legislación decidiera regularlas. Hoy se encuentran reconocidas incluso por la Constitución ecuatoriana, y con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la mencionada opinión consultiva, surge la duda respecto al reconocimiento de las uniones de hecho impropias, también llamadas irregulares, debido a que en dicho pronunciamiento se reconoce que pueden haber otros tipos de familias que no son tradicionales, es decir, no constituidos por vía matrimonial o por vía de hecho regular. La Corte Constitucional, en su sentencia del caso 1118-CN, secundó el criterio de la CIDH e indicó que como miembro de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Ecuador tiene la obligación de cumplir con aquella opinión consultiva y consideró discriminación el no permitir el matrimonio igualitario, lo cual genera dudas respecto a las facultades notariales de solemnización en relación a las uniones de hecho impropias, con la finalidad de no violentar el derecho a la igualdad y no discriminación. La doctrina, en cuanto a la delimitación de las uniones de hecho impropias, la doctrina suele denominar pues, uniones de hecho irregulares o impropias aquellas que no cumplen con los requisitos constitucionales o legales para ser reconocidas como uniones de hecho capaces de generar ni el régimen de sociedad de bienes ni los derechos y obligaciones similares a los que surgen del matrimonio válidamente constituido. En el Ecuador existen algunas uniones de hecho que inclusive entre personas del mismo sexo se encuentran permitidas y reguladas desde hace varios años atrás. Los efectos patrimoniales de este tipo de uniones, a las cuales la doctrina las cataloga como propias o formales, se encuentran equiparados a los generados por el matrimonio. Sin embargo, existen otras uniones convivenciales o de cohabitación que no se encuentran reconocidas legalmente a pesar de llevar una vida en común de forma permanente y similar a la que habría una unión de hecho reconocida o en un matrimonio. Aquellas uniones de hecho que la doctrina las cataloga como impropias no cumplen aquellos requisitos establecidos como necesarios por la ley para que actualmente sean reconocidos en el Ecuador. Y sin embargo, las situaciones de índole jurídico que se desprenden de estas uniones requieren también la atención del derecho ecuatoriano. Las declaraciones que hagan las personas en una unión de hecho impropia no son en la actualidad admitidas para ser solemnizadas por un notario ni son reconocidas por los jueces. El registro civil en ese sentido debe analizar si puede inscribirlas inclusive y considerando pues que los derechos constitucionales son de directa aplicación y por tanto pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos al igual que la Corte Nacional fueron claros en señalar que diferenciar uniones puede ser una discriminación, es de tenerlo muy presente. Las mencionadas uniones impropias se encuentran en una situación similar a la que tenían las uniones hoy reguladas, y las uniones de hecho impropias no dan origen a una sociedad de bienes y las situaciones jurídicas que generan son bastante amplias, desde cuestiones de filiación hasta temas hereditarios. La unión de hecho impropia es una unión que ordinariamente se distingue como un concubinato en su acepción más amplia, la cual puede darse básicamente en los siguientes casos, ¿no? Primero, cuando alguno de los convivientes o ambos tienen vínculos matrimoniales no disueltos. Segundo, pues cuando una o ambos convivientes son menores de edad. Y tercero, cuando la convivencia es de dos o más personas, ¿no? Es de más de dos personas.
En cuanto a la opinión consultiva, se observa que en términos generales los derechos producto de las relaciones afectivas entre parejas suelen estar tutelados y protegidos por la Convención a través del Instituto de la Familia y de la vida familiar. Y en ese sentido, pues recuerda, en primer lugar, que la Convención, se recuerda que la Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen a la familia y la vida familiar de manera complementaria y considera que las posibles vulneraciones a este tipo de bien jurídico tutelado deben analizarse no solo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada y familiar, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también por el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar a la luz del artículo 17.1 del mismo cuerpo legal. Ninguna de las normas citadas contiene una definición taxativa, sin embargo, de qué debe entenderse como familia, pero sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en la Convención Americana de Derechos Humanos no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos, se protege solo un modelo en particular. Con la finalidad de establecer el sentido corriente de la palabra familia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce, sin embargo, la importancia neurálgica de dicha institución social, la cual surge de las necesidades y aspiraciones más básicas del ser humano, además de buscar realizar anhelos de seguridad, conexión, refugio, que expresan la mejor naturaleza del género humano, ¿no? Resultando de esta manera indudable para este órgano de justicia que la familia es una institución que ha cohesionado comunidades, sociedades y pueblos enteros inclusive. Asimismo, hace notar además que la existencia de la familia no ha estado al margen del desarrollo de las sociedades, señalando que su conceptualización ha variado y evolucionado conforme al cambio de los tiempos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos observa que en la actualidad existen diversas formas en las que se materializan los vínculos familiares que no se limitan a relaciones fundadas en el matrimonio. El vínculo afectivo que la Convención protege es imposible de cuantificar o codificar, motivo por el cual desde su jurisprudencia más temprana la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido el concepto de familia de una manera flexible y amplia. La riqueza y diversidad de la región se han visto reflejadas en los casos sometidos a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ello ha dado cuenta de las diversas configuraciones familiares que pueden ser protegidas, incluyendo a familias poligámicas. La CIDH señala que no puede utilizar las convicciones religiosas o filosóficas como parámetro de convencionalidad, puesto que estaría impedida de utilizarlos como guía interpretativa para determinar los derechos de seres humanos, y es de la opinión que tales convicciones no pueden condicionar lo que la Convención establece respecto de la discriminación basada en orientación sexual. Por otra parte, la CIDH entiende que el principio de la dignidad humana deriva la plena autonomía de la persona para escoger con quién quiere sostener un vínculo permanente y marital, sea unión de hecho o solemne en el caso de matrimonio. Esta elección libre y autónoma forma parte de la dignidad de cada persona y es intrínseca a los aspectos más íntimos y relevantes de su identidad y proyecto de vida. La Corte considera que siempre y cuando exista la voluntad de relacionarse de manera permanente y de formar una familia, existe un vínculo que merece igualdad de derechos y protección sin importar la orientación sexual de sus contrayentes. Las consideraciones jurídicas a las que llegamos es que, si bien es cierto, se podría considerar por algunos que ni la administración pública ni los jueces podrían reconocer en inscribir de alguna manera, pues, o disponer la inscripción de una unión de hecho impropia por no haber norma ecuatoriana que lo disponga expresamente, no es menos cierto que el caso del matrimonio igualitario siente un precedente que tiene relación con estas uniones, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional reconocen que se debe permitir y proteger los distintos tipos de familia, por más que el texto constitucional sea restrictivo, ya que en caso de controversia prevalecen las normas de derechos humanos que sean más favorables, y este pronunciamiento de la Corte Constitucional en este sentido constituye un precedente en el cual se ordenó a un órgano administrativo el reconocimiento de un tipo de familia no reconocido legalmente y se dispuso la modificación del procedimiento administrativo, el cual hasta ese momento permitía la inscripción no permitía, perdón, la inscripción de este tipo de uniones, ya que la misma Constitución no las reconocía. Caso similar a lo que ocurre en la actualidad con las uniones de hecho impropias. Por último, quiero indicar que existe reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en cuanto a que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países respecto del respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido. En ese sentido, hay que reconocer que las mismas consideraciones que se hicieron al momento de crear la ley de uniones de hecho podrían ser analizadas en la actualidad respecto a si deben ser sostenidas en otros casos de uniones de hecho, como es el caso de aquellas catalogadas como uniones de hecho impropias. Por último, pero no menos importante, deseo agradecer a la Universidad de La Habana y a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por la ayuda brindada dentro de mis investigaciones doctorales y un agradecimiento también a todos los presentes. Muchas gracias por haber compartido estos minutos conmigo, profundizando sobre este tema que estoy seguro que igual que a mí, pues les resulta de interés y espero que mi ponencia haya sido de su total agrado. Les deseo un excelente día y espero volver a vernos en alguna otra ocasión. Hasta luego.